están, amigos de Económica? Buenos días. Nuevamente estamos bajo la señal andina Canal Online. Hoy vamos a tocar un tema que ayer nos tuvo por mucho tiempo en vigilia, en constante espera para saber si realmente el Congreso iba a aprobar las medidas que el Ejecutivo había propuesto para legislar en materia económica, financiera y administrativa. Para abordar este importante tema, hoy hemos invitado al congresista Rubén Coa. Él es presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Señor Coa, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, señor Río? Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, ayer se han aprobado 5 incisos de los 9 que se había propuesto el Ejecutivo y específicamente en el tema de energía y minas, es el inciso G, me parece. Hay una expectativa por saber cuál es el impacto que pueda tener estas medidas. A ver, efectivamente la serenidad y la calma felizmente ha retornado al Congreso de la República para ir abordando los temas de desarrollo que la población y la ciudadanía en general esperan. Es el debate pues programático de proyectos, de obras, de infraestructura, etcétera, que la ciudadanía, los gobiernos regionales, las autoridades en general del Perú esperan, y dejar de lado por un tiempo esta agenda mediática de temas accesorios, colaterales, que tanto daño están haciendo a nuestro desarrollo. Así que yo quiero en primer término ponderar esta situación. Las fuerzas políticas se han sobrepuesto respecto a sus iniciales posturas, y en este tema de delegación de facultades dentro de la agenda de desarrollo económico, de los 9 incisos o ítems temáticos, 5 han sido respaldados, 4 han sido denegados, ha habido algunas modificatorias. En estos temas que han sido denegados, el inciso F y G, que tienen que ver directamente con el sector de energía, minas, hidrocarburos, electricidad, etc. Algunos ítems han sido respaldados, los otros no, y el Ejecutivo tendrá que evacuar en el siguiente periodo legislativo proyectos de ley con cierto carácter de urgencia para que sean debatidos. Entrando un poco dentro de las precisiones e importancias, permítame hacer una breve referencia. Nosotros tenemos una brecha en infraestructura en todos los sectores de alrededor de 100 millones de dólares en este momento. Hay que atender esa perspectiva para llegar al bicentenario o una proyección al 2025 con un gobierno que estabilice la acción gubernamental en este eje temático tan importante. Tenemos una y mil dificultades que tienen que ver con excesiva tramitología, con burocracia, con barreras y dificultades que tienen que ver con dificultades en acceso a determinadas áreas, en comunidades campesinas y nativas o en zonas privadas, etc. Hay que atender todos esos temas, y centralmente el espíritu de esta propuesta ha ido en esa orientación: agilizar la economía, continuar con este impulso reactivador de la economía, manteniendo las directrices centrales que durante los últimos años se han venido desarrollando, y como no podía ser de otra manera, algunas fuerzas que inicialmente habían señalado su posición de oposición absoluta han reflexionado ante la presión ciudadana de que estos temas de desarrollo económico y seguridad ciudadana tenían que ser atendidos, como en efecto se ha hecho. En referencia ya al sector de minería y energía, había una propuesta en relación a que se delegue facultades para hacer modificatorias del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Esto estaba dentro del ítem F, el rol de planificación de actividades energéticas y mineras. Entiendo que esto ha sido observado. Continuaremos trabajando
la labor iniciada en nuestra comisión. Hay un grupo de trabajo presidido por Martín Belaunde. Este grupo va a continuar laborando en el siguiente periodo legislativo y eso es lo que debe hacerse, porque es un marco normativo ampulosísimo que viene hace 20 años y que obviamente por la importancia de este sector estratégico merece ser debatido, analizado con bastante, digamos, un poco de paciencia y con mucha objetividad. Señor congresista, el ministro de Economía y Finanzas dijo anteriormente que luego que se aprobó este paquete de medidas, el impacto que podría generar sobre la economía podría ser de 2 puntos del PBI. Teniendo en cuenta que, bueno, no todos los puntos se han aprobado, ¿podremos acercarnos de repente a esos 2 puntos? ¿O cuál usted cree que sería el efecto, teniendo en cuenta que me parece que acá en este punto se ha priorizado la parte de las inversiones, la infraestructura, como usted menciona? A ver, no sé si necesariamente vayamos a acercarnos en este año, en el presente año, que es el año de cierre de nuestro periodo gubernamental, pero el objetivo evidentemente es dejar sentadas las bases más sólidas para una performance económica apropiada en los siguientes gobiernos. Para nosotros lo más fácil hubiera sido no comprarnos el pleito, tanto del tema de las gratificaciones como el tema de implementar algunas medidas que no son tan populares o no están siendo bien entendidas en materia económica. Pero no estamos pensando pues en términos electorales, estamos intentando sintonizar con la preocupación de la población que quiere que la economía se estabilice. Son factores externos los que han enfriado un poco el escenario internacional, no solo en el caso del Perú, sino en toda la región. Y vuelvo a señalarles, si tenemos una brecha de algo de 100 millones de dólares en infraestructura, o si el MEF en este momento tiene un seguimiento en materia de obra por impuestos de alrededor de 152 proyectos que suman cifras superiores a 1.560 millones de soles. Evidentemente, destrabar estas inversiones de obras como la interoceánica del sur, que en su momento se hizo como un proyecto de los más importantes de la época republicana, o el gasoducto sur peruano, o el aeropuerto internacional de Chincheros, que ya son obras de nuestra gestión, o la línea del Metro 2 de Lima, entre otras obras que tienen que superar temas de expropiaciones, etcétera. Debemos acercarnos a estos porcentajes y los siguientes gobiernos tendrán que efectivamente cristalizar esta posibilidad de un incremento reactivador de la economía de cerca del 2% del PBI. Estas facultades legislativas que le han delegado al Ejecutivo van a ser por 90 días específicamente. ¿Ustedes ya han conversado y han tenido un acercamiento con el Poder Ejecutivo para ver qué proyectos serían los primeros que se vayan a debatir, primero que lleguen al Congreso? A ver, cada región tiene una cartera importante de proyectos identificados. Hay que fortalecer en el norte proyectos como los de la modernización de la refinería de Talara. En Arequipa hay que garantizar la continuidad, aunque está en una etapa inicial, del proyecto Majesivas 2, por ejemplo. Son proyectos públicos y privados. Hay que motorizar una serie de proyectos del sector minero, como Las Bambas o Constancia en Chapurímac y Chumivilcas, o proyectos como el Aeropuerto Internacional de Chincheros en la ciudad de Cusco. En fin, en cada región tenemos un conjunto de proyectos de carreteras, varios tramos de la longitudinal de la sierra, etcétera, etcétera. Hay túneles por acá, por allá, hay programa de puentes, infraestructura de riego, etcétera, por un lado. Por otro lado, yo creo que dos estrategias fundamentales para complementar esta política de gobierno a través de las APPs.
o a través de la obra por impuestos, por ejemplo, que es fundamental. Tenemos que compaginar inversión pública con privada. Solamente el esfuerzo de los gobiernos locales o regionales no basta, solamente el esfuerzo del gobierno nacional en el sector público no basta. La economía nacional está asignada centralmente cerca del 80% por el sector privado. Así que no hay nada nuevo en realidad que descubrir y son fórmulas que hay que hacerlas de manera responsable y por ello este amplio consenso que se ha logrado. Lo idóneo hubiera sido de que se deleguen todas las facultades de los 9 ítems temáticos, pero bueno, pues ha habido una oposición política que no ha querido quedar un poquito descolocada porque en todo momento han ido señalando de que no iban a dar esta confianza porque es un asunto de cuestión de confianza. Además, querían que se explique proyecto por proyecto. Cuando se solicita la delegatura de facultades no corresponde eso, así lo dice la propia Constitución. Lo que en este caso corresponde solamente señalar la materia, es decir, identificar bien el tema y los plazos, porque si nos pusiéramos a debatir proyecto por proyecto, no se trata de materia, ya no se trataría de una cuestión de confianza, sino de exponer los proyectos de ley, como seguramente en aquellos ítems donde ha sido denegado el Ejecutivo retornará en el siguiente periodo al Congreso. Y, por ejemplo, usted ha hablado muy bien acerca de la necesidad de que el mecanismo de obras por impuesto, las APP que usted menciona también, ha sido aprobado acá en este ítem, el A, pero en esa materia, ¿qué se debería hacer? ¿Solamente reducir el número de trámites, acelerar la posibilidad que se genere la inversión, o también hay algunos mecanismos para dar fomento a estas inversiones en las regiones, en los lugares de repente rurales? Sí, ha habido un reparo respecto a que si con esta delegación de facultades podrían digamos, elevarse o reducirse el asunto tributario. Ya ha sido señalado que no se va a proceder de tal forma. Ha sido muy categórico el Premier en el sentido de que el tema tributario en estos temas no van a ser tocados, pero sí hay que trabajar en otros rubros. Hay que darle predictibilidad a las inversiones en todos los sectores. Entonces, hay que modificar algunos marcos normativos, hay que regular algunos otros, hay que darle mayor acceso a la inversión privada, tanto extranjera, externa como nacional, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya se ha avanzado bastante. Gobiernos pasados han avanzado también bastante, no obstante, tenemos que decir un poquito con una suerte de un publicherry, el tema de la socio público-privado o las obras por impuestos están muy bien diseñadas en los sectores correspondientes, por inversión está trabajando muy bien y tenemos, vuelvo a señalarles, una cartera de 152 proyectos con alrededor de 1.560 millones de soles. Con que avancemos un 30% o 40% este año, garanticemos, lo proyectemos, estamos muy bien y se va a dejar, digamos, sentadas una base muy sólida para los siguientes gobiernos. Finalmente, congresista, estas iniciativas van a continuar con la tarea que tiene el propio gobierno de la inclusión social, específicamente, como le decía temprano, en las zonas más necesitadas. Sí, la inclusión social, digamos, es uno de los signos característicos a cuya estrategia le estamos poniendo el mayor de los intereses y el mayor de los énfasis. Uno de los retos ya no es solamente que estos programas como los programas educativos, Beca 18, los créditos educativos, Caliwarma, juntos, a pesar de los pesares, a pesar de estas denuncias, en fin, de algunos actores lamentablemente antipatriotas que han querido desnaturalizar, en el caso de Pensión 75, Juntos, etc. A pesar de los pesares, son programas que ya están bien diseñados, tienen reconocimiento,
por parte de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la CEPAL, etcétera, etcétera. Y el reto de nuestro gobierno, que respaldamos plenamente, es que se lleguen a acreditaciones de excelencia internacional, los famosos ISOs. Vamos a respaldar, estamos muy tranquilos y evidentemente si esta reactivación económica funciona como quisiéramos, vamos a tener más recursos disponibles, por ejemplo, de la renta del canon minero y gasífero a efecto de trasladar estos sectores para reducir las brechas a través de esta estrategia de inclusión, ¿no? Perfecto, congresista. Yo le agradezco por estar con nosotros en nuestro programa y bueno, lo vamos a invitar en una siguiente oportunidad. Muy amable. Con el mayor gusto siempre. Amigos, estuvimos con el congresista, él es el señor Coa, él es presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y estuvo hablando acerca de estas normas que se van a generar para reactivar la economía. Hasta la próxima.